Hola amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Mauricio Oroz con los controles y Wendy Sillaja, le damos la bienvenida un miércoles más y muy motivados. Síganos por Spotify, por la 1430 AM, por las páginas de Facebook de Radio San Carlos y de Vivir para Existir. Hoy con una invitada, bueno, no nueva, porque ya la hemos tenido en varias ocasiones acá en el programa y muy complacidos de tener a María Castillo Rojas. Ella es psicopedagoga y propietaria de CEPIA, Centro de Psicopedagogía Integral Asís. María, bienvenida y qué gusto tenerte de nuevo en Vivir para Existir. Muchísimas gracias, de verdad es un gusto nuevamente estar aquí en Radio San Carlos en compañía de Wendy, de Mauricio también, ¿verdad? Que está en cabina. Y feliz porque me hayan invitado a este inicio, ¿verdad? De año. No, no, más felices nosotros de haber logrado que hayas podido sacar un ratito para nosotros. Y hoy el tema es tips para un regreso a clases exitoso, porque bueno, ya muchos centros educativos privados iniciaron su curso lectivo la semana anterior o inclusive a inicios de esta semana, pero lo que es educación pública, Ministerio de Educación Pública, mañana 8 de febrero es el inicio del curso lectivo. Entonces, estamos, vamos a ver, los papás, los chicos, con mucha ilusión, ¿verdad? Iniciar un curso lectivo nuevo, con esas ansias, ¿verdad? El primer día, con muchas expectativas, algunos tal vez están un poquito nerviosos, ¿por qué no, verdad? Inician procesos nuevos, por ejemplo, los chicos que van para transición, los chicos que van para primer grado, los que van Seti. para séptimo, ¿verdad? O inclusive, bueno, un poquito también diferente, pero los que van para la Claro. universidad, ¿verdad? También. Entonces, es importante, pues, esos, eh, esos tips, esos consejitos que necesitamos, no solo los chicos, los padres y la familia en general, porque sin duda alguna la dinámica familiar cambia cuando inicia el curso lectivo. Claro, la dinámica, todo, de la Uh -huh, comunidad, ¿verdad? uh -huh. Cambia la dinámica de la familia, entonces sí es muy importante siempre iniciar, ¿verdad? Siempre cuando se está iniciando un ciclo lectivo, hacer esos recordatorios, aunque todos los años, ¿verdad? Lo mencionamos, pero hacer ese recordatorio de esos tips de este regreso a clases, A ¿verdad? clases. Y vamos a ver, porque iniciamos desde la compra de los útiles escolares, ¿verdad? Bueno, cambios de uniformes, hay que hacer un inventario, digo yo siempre, ¿verdad? Que si los uniformes anteriores todavía le quedan, si no hay cambios en el centro educativo con el uniforme. Este año pues es un año distinto en el sentido de que el Ministerio de Educación pues hizo un cambio principalmente También. en las camisas, ajá. Entonces, de todo el mundo, aunque es paulatino, ¿verdad? No es requisito, no es obligatorio para este año, pues la mayoría de padres de familia pues sí están tratando, ¿verdad? Porque obviamente la ilusión de los chicos. Entonces yo siempre digo, hay que hacer un inventario de lo que uno tiene, no solo a nivel de uniformes, sino también de útiles escolares, ¿verdad? Que nos quedaron cuadernos del año pasado, que están nuevos, otros que están enteros, hay cuadernos que quedaron muy enteros, Claro. usaron muy poquitas hojas, se pueden reutilizar, en fin. Eso es súper importante, ¿verdad? Saber que para cada etapa, ¿verdad? Es diferente comprar los útiles Ajá. y que si hay cosas del año pasado que se pueden utilizar, genial. Si quedaron las tijeras, si hay lápices de color, ¿verdad? Que todavía, Le ¿verdad? sacamos el juguito, dice uno. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que también desde ahí estamos modelando a los hijos Ajá, que no todo es comprar, ¿verdad? ajá, Y que realmente hay que sacarle provecho hasta el máximo, ¿verdad? ajá. Entonces eso es muy importante porque Inclusive, bueno, quisiera aprovechar también, nosotros teníamos una campaña en la mochila solidaria, ¿verdad? Que es donación de útiles escolares para chicos con discapacidad y de bajos recursos. En muchos centros educativos también, o en la mayoría, a inicio de curso lectivo, hacen también campañas, tanto uniformes como de útiles escolares para aquellos estudiantes que también son de bajos recursos y no pueden comprar, o inclusive hay centros educativos que hacen campañas
y cualquier cosa ustedes nos contactan y con mucho gusto los asesoramos en ese sentido de lo que vos estás diciendo, lápices de color que todavía están y que se les puede sacar un poquito el jugo, ¿verdad? Y que tal vez mi hijo o mi hija ya no los va a usar, entonces aprovecho, los regalo y hay otros niños que sí le sacan Claro. provecho. Y es importante ese llamado. Bueno, aquí saludamos a Laura Marcela Brenes, dice, qué bueno aprovechar los tips. Bueno, excelente. A Zoraida Álvarez, que también nos está viendo, y otras personas. María, para iniciar, antes de entrar en el tema, ¿verdad? Eh, Propietaria de Cepía. Cuéntenos un poquito porque, bueno, ahora sí son malos seguidores, en fin, ¿de qué es Cepía, verdad? Porque ya hemos tenido acá, pero para hacer un recordatorio. ¿Sí? CEPIA es un centro de psicopedagogía en donde se atiende la parte, ¿verdad? Propiamente psicopedagogía y también la parte de orientación vocacional. Soy orientadora, ¿verdad? De profesión también. Ujú. Y es algo muy importante, ¿verdad? Muchas veces los padres de familia ven solamente, o en los centros educativos se ve como las dificultades de los chicos, ¿verdad? Y Ajá. más allá de esas dificultades, también hay que rescatar esas habilidades, esos intereses que tienen, ¿verdad? Entonces, la rama propiamente de psicopedagogía es esa unión de la psicología con la educación, pero aunado a esto, ¿verdad? Propiamente, como soy orientadora, también lo uno, y Ujú. es súper lindo, ¿verdad? Porque uno puede no solamente ver los déficits, ¿verdad? Sino ver todas esas habilidades, esos intereses, ¿verdad? Porque muchas veces llegan los padres, este año me han comentado algunos padres que me dicen, es que mi hijo tiene dificultad en esto, en matemáticas, no le gusta hacer deporte, no le gusta pintar, estoy frustrado, yo no sé para qué es bueno. Ujú. Entonces, de aquí importante también eh, hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Hacer un diagnóstico integral y que no solamente para los padres, es que todo para los niños y para los jóvenes, saber que están en ese proceso de exploración, ¿verdad? Y que pueden ir desarrollando diferentes habilidades e intereses y Ujú. que no propiamente tiene que ser el que le gusta a mis papás, ¿verdad? Ujú. Entonces, Y y que es el un camino de descubrimiento. descubrimiento, pero exactamente, ¿verdad? Entonces, el Centro de Psicopedagogía, estamos ubicados en Santa Clara, atiendo una psicóloga, ¿verdad? Jueves y viernes, y mi persona, ¿verdad? Ok. ¿Algún número de teléfono para contactarte? Es importante desde ahora. Perfecto. El número de teléfono del consultorio es 8354-2472. Me pueden escribir por WhatsApp y yo ahí o sea, cualquier consulta y yo con muchísimo gusto les estoy atendiendo. Ok, perfecto. Eh, Qué importante lo que decías, ¿verdad? Porque a veces inclusive es una cuestión de madurez también, ¿verdad? Y nosotros los papás como que nos estresamos a veces tanto, ¿verdad? Y caemos en el error de comparar hasta nuestros hijos con otros niños. Claro, y también es curioso, ¿verdad? Muchas veces, y me incluyo, ¿verdad? Los mismos, Ujú. nosotros como padres, queremos que nuestros hijos hagan cosas que tal vez nosotros no hicimos, Ajá. ¿verdad? Ujú. Entonces, uy, es que mi hijo, yo no aprendí a andar en bicicleta y yo quiero que mi hijo aprenda a andar en bicicleta, ¿verdad? Ujú. Y excelente si lo logra, pero si no le gusta y quiere hacer otra cosa, no pasa nada, ¿verdad? Sí. Hay otro sinfín, ¿verdad? Ujú. De áreas Ujú. que el niño puede ir explorando. Entonces, y a mí me encanta la parte psicopedagógica y, ¿verdad? Unirla con la orientación y siempre se le explica a los papás, más allá del déficit, veamos las habilidades y los intereses, Ujú. ¿verdad? Y saquémosle, ¿verdad? El provecho a eso. Ujú. Y así tanto también en los centros educativos, ¿verdad? O sea, no todos vamos a ser ingenieros, Ujú. o, ¿verdad? O no todos vamos a ser agrónomos. Hay Estamos como una área. en un tiempo muy competitivo, siento yo, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, en muchos hogares pasa que entra el niño a alguna disciplina deportiva, por ejemplo, ¿verdad? Y ya queremos que gane medallas, que gane trofeos, que sea lo mejor de lo mejor en esa disciplina, ¿verdad? Y se pierde la parte del disfrute. Ujú. Y estamos hablando de una disciplina deportiva, pero puede ser arte, puede ser robótica, pueden ser tantas áreas que se pueden explorar. Claro, y eso es muy importante, ¿verdad?
ellos están en ese proceso de exploración cuando son Ujú, pequeños, ¿verdad? Inclusive en la adolescencia, están en ese proceso. Entonces, lo que tenemos que venderle a los chicos es que lo disfruten, ujú, ¿verdad? Y si quieren competir, pues que lo hagan. Y si no quieren competir, pues no pasa nada, ujú, ¿verdad? ujú, Aprendieron la disciplina, aprendieron a pintar, aprendieron a tocar piano, ¿verdad? Pero no pasa nada. ujú, Ya si ellos quieren seguir, excelente. ujú. Muchas veces somos los adultos los que Los que presionamos, ¿verdad? presionamos, ajá. Y lo que pasa es que al final llegan a los 17, 18 años frustrados y no quieren volver a saber nada de esa disciplina, porque Ujú, los agotamos en la etapa de la niñez y la etapa de la adolescencia, ujú, ¿verdad? Es mejor que sigan, ujú. ¿verdad? Y que de verdad lo disfruten Los saturamos, como decimos claro, sí, popularmente. y esa parte, ¿verdad? Ellos también les genera mucha ansiedad. Ujú, Entonces, tenemos que tener como un balance. ujú. Ok. Cuando hablamos de todos estos procesos, hay un proceso de articulación, ¿verdad? Sin duda alguna. Estábamos hablando al inicio, bueno, la ansiedad, el estrés, la emoción también, porque Ujú, son etapas de mucha ilusión que se viven cuando van a entrar a un proceso nuevo. Estamos hablando, por ejemplo, cuando entran al preescolar, ujú. cuando del preescolar a primer grado, de la primaria a la secundaria, ¿verdad? Inclusive en los ciclos, ¿verdad? De primero, segundo ciclo, tercer ciclo diversificado, ¿verdad? Que también genera, ¿verdad? Un poquito, por ejemplo, los chicos, bueno, mi hijo que va para sexto grado, constantemente me dice, mami, es que este año yo hago las pruebas de sexto, ¿verdad? Entonces ya eso genera un poquito de estrés de que este año va a ser diferente. Entonces, cuando hablamos de estos procesos de articulación en los que sin duda alguna nos involucra a todos, porque hay que trabajar la adaptación y la motivación, ¿qué papel juegan, por ejemplo, en el espacio escolar? Los recesos, el salón de clases. Ujú. Ok, yo creo que lo más importante es que este inicio de clases, ¿verdad? Ya sabemos que muchos centros privados ya iniciaron, inclusive algunos desde enero, Ajá, eh, y el Ministerio de Educación inicia mañana. Creo que lo más importante es que ese regreso a clases sea respetuoso, ¿verdad? ajá, Respetuoso y al ritmo de cada chico, ajá, pensando en esos procesos de adaptación, ¿verdad? Porque no podemos pretender que un chico inmediatamente, ¿verdad? Llega a materno y va a ser totalmente independiente. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Y todos son diferentes. Puede ser que un chico llegue y ya sepa dónde poner la mochila, pero es ahí tan importante que el mismo maestro, el mismo docente modele, ¿verdad? ajá, Modele y les mencione, ok, en este sitio vamos a poner las mochilas, ¿verdad? Aquí vamos a poner la lonchera de la comida, aquí la vamos a tener en este espacio, ¿verdad? En este espacio vamos a tener los bolsitos. ajá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los niños son diferentes. Entonces, ese proceso de adaptación que sea respetuoso, que sea el ritmo de cada niño. Eso en el caso de primaria, Claro, que son, pero pero todos, en ajá, realidad, todos, porque ¿cómo te sentirías si llega el primer día de clases de la universidad, ¿verdad? Y que el profesor ni siquiera, tal vez se presente, pero ni siquiera sepa cómo se llama usted, ajá, ¿verdad? ajá, Qué importante que es que el profesor se presente, y rápidamente, o sea, no tenemos que hacer toda una clase de, ¿verdad? De toda ajá. una dinámica que tal vez se hace en primaria, pero que por lo menos conozca cuáles son los nombres, Porque ¿verdad? todavía en la universidad, bueno, son ya adultos, digamos, aunque es un choque, Pero ¿verdad? siempre, Pero digamos, por ejemplo, en primaria, bueno, que en los lugares para acomodar y todo está bien. Pero en secundaria, porque en secundaria hay un choque increíble, claro, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, pasamos de la niña, de la maestra, a de una o dos maestras, que son las que atienden siempre el grupo, ¿verdad? A 14, 15 profesores uh-huh. todos diferentes, que yo a veces digo, a veces no hay ni Hasta que 30. dejarlos hablar, con solo verles la cara, a veces los chiquillos, ¿verdad? Se asustarán. Entonces, son un montón de personalidades diferentes con las que vas a tener que enfrentarte. Claro, y es que ahí es donde entra, por eso le digo yo que es ese proceso de adaptación respetuoso, y cuando hablo respetuoso somos todos, porque existen las neuronas en el espejo.
Si yo entro como profesor muy serio al aula de secundaria, en donde los chicos están en esa crisis de identidad, en esa crisis hormonal, en que están también conociendo compañeros nuevos, porque no vienen los mismos compañeros de la escuela, entonces va a haber un bloqueo mental. Sí, para ellos es todo completamente nuevo, la institución, Claro, el todo. ubicarse en un espacio, porque las escuelas tienden a ser más pequeños que los colegios, dependiendo de la zona, ¿verdad? Ya no es tal vez como en la escuela que identificas a los niñas. ajá, o los grupos que son por nivel, 2 o 3 grupos. En el colegio, solo séptimo, por ejemplo, se pueden manejar 5, 7 o hasta más grupos, hasta más ¿verdad? grupos, ¿verdad? Dependiendo de la institución. Pero es ahí la importancia que los docentes también vuelvan un poquito a recordar cuando ellos eran adolescentes y cómo quieren cómo quieren cómo les gustaría a ellos que fueran tratados. Entonces, es ahí la importancia que hacer esa conexión desde el primer momento. Creo que es la clave del éxito para cualquier docente y que inicie su materia. Si logramos una conexión con los chicos, con el grupo, y cómo hacer ese clip, como exactamente. Entonces, por medio de una dinámica, ¿verdad? Por medio de un chiste, rompemos el hielo y ya vamos a ir fluyendo. Lo más importante es, ¿verdad? Porque si llegamos, los docentes si llegan muy serios, ¿verdad? Hay chicos que se van a adaptar bien. Y uno dice en secundaria, pero a veces también pasa en primaria, ¿verdad? Que uno ve maestros y uno dice, ay, pero esta como que comió limón, ¿verdad? Como... Sí, entonces vea la importancia porque, y los niños lo sienten, y los adolescentes, o sea, todos lo percibimos, como le comenté, hasta un chico de universidad. O sea, yo me recuerdo la primera vez, yo inicié mis estudios en la Universidad de Costa Rica o sea, tengo muy claro los docentes que me recibieron y a los docentes que me generaron, ¿verdad? Esa conexión desde el primer momento y ya en una etapa de universidad, ¿verdad? Porque hicieron X dinámica, porque fuimos afuera a conocer el pretil, por ejemplo, ¿verdad? Que otros empezaron directamente con la materia y éramos más que un número. ¿Verdad? Ni siquiera les importaban cómo nos llamábamos, ¿verdad? Entonces, vean digamos, desde que iniciaron, por eso les menciono, muchos iniciaron en enero, ¿verdad? Los procesos de universidad, de las instituciones, ¿verdad? Otros iniciaron ahora, la semana pasada, o iniciando esta semana, las clases, y ya el Ministerio de Educación inicia mañana, ¿verdad? Entonces, ese es el primer tips para los docentes, ¿verdad? Seamos docentes empáticos, generosos, compasivos con los chicos, ¿verdad? Ellos también están iniciando. Hay unos que no, ¿verdad? Que van para tercero, cuarto grado, son los mismos docentes, entonces no sienten como el cambio. Pero es muy familiar. ¿verdad? Pero siempre queremos que los chicos se sientan en un espacio seguro, ¿verdad? En un espacio en donde les permitan tener esa confianza tal vez no va a ser el orientador a quien le llegue a contar las cosas, pero tal profesor le llegó con tal conexión. Inclusive uno como padre de familia cuando llega a la escuela, yo sé que en la escuela es un poco diferente, ¿verdad? Pero igual a ver, llega uno tiene que hacer, como, ¿cómo hago ese clip con la maestra, verdad? Porque tal vez soy mamá gallina, ¿verdad? Y quiero preguntar una y mil cosas, es mi pollito, el que va para la escuela, el que tengo que empezar a soltar, como dice uno. Y si es el colegio, con mucho más razón, ¿verdad? Principalmente en séptimo año. Yo, por ejemplo, a mis padres les digo siempre, séptimo yo lo veo como un primer grado, usted no puede soltarlos del todo, ¿verdad? Entonces también el papá a veces llega muy asustado de cómo hablar con ese profesor, esa profesora de séptimo año que lea a mi hijo, porque tengo unas mil preguntas que hacer. Y la dinámica cambia, porque a mí no me van a avisar de las cosas que le pasan a mi hijo constantemente como me las avisaban en la escuela. A mí no, yo no me voy a dar cuenta de que si comió o no en el comedor y un montón de cosas que van cambiando poco a poco. Claro, es un cambio, ¿verdad? Definitivamente cuando uno inicia su proceso, ¿verdad? Escolar ya ¿verdad? De secundaria propiamente, pero es ahí también, que eso me imagino que lo vamos a ver, ese rol familiar, ¿verdad? Esa comunicación abierta y fluida, que yo siempre les digo, que se inicia desde los procesos de materno, o sea, desde que están chiquititos, ¿verdad? Si nosotros queremos que los chicos
eh, sean comunicativos, hay que empezar con ese proceso también de empatía, de no solamente preguntarles cómo les fue en la escuela, ah, bien, porque todos van a decir que bien, ¿verdad? Ajá, ¿Qué ajá, compañeros vinieron hoy? ajá, ¿Verdad? Por ejemplo, se comió todo el almuerzo, o qué almorzaron hoy, ¿verdad? Y ahí se va rompiendo el hielo, porque todos van a decir, ¿verdad? ¿Cómo ¿Qué, les fue qué hoy? fue lo bueno Bien, que te pasó? ¿Qué fue lo malo que te pasó? ¿verdad? Exactamente. Ujú, Entonces, preguntarle, ¿verdad? ¿Te acordás el color del uniforme de la docente tal? ¿Verdad? ujú, Ah, sí, para saber si realmente está en verdad, o qué fue lo que no le gustó, ¿verdad? Ah, no ujú, me gustó tal cosa el día de hoy, ¿verdad? Hacer ujú, preguntas, ¿verdad? Un poco más directas para que el chico puede ser que le responda, no me acuerdo qué vimos en matemáticas. ajá. Y no, o sea, y en algún momento del día tal vez se lo va a decir, pero en ese momento no lo quiere contar o simplemente no se acuerda. Entonces, y eso es una de las cosas que siempre me dicen los papás, es que nunca me cuenta nada, ¿verdad? Ujú. Y más en secundaria. Pero es ahí la importancia también de todos los niños son diferentes, ¿verdad? Vamos, Entonces, cuando hablamos de tips para lograr un curso lectivo exitoso, ujú, yo creo que vamos por etapas y tal vez aquí cubrir, porque, bueno, uno como mamá se prepara también días antes, ¿verdad? Todo inicia con la preparación de los útiles, ¿verdad? El preparar a su hijo, ese diálogo que uno tiene, bueno, este año vamos a implementar, bueno, que no tenía un horario de estudio, te voy a hacer un ujú, horario de estudio, te voy a hacer una lista de una serie de tareas que vas a tener que hacer cuando llegas de la escuela, porque tenemos que irnos preparando, bueno, en fin. Hablemos de esos tips. Vamos a empezar padres e hijos, ¿verdad? Entonces hablemos de la etapa primero antes de iniciar el curso lectivo, en la preparación, porque pueda, es cierto, mañana inicia el curso lectivo, ujú, pero muchas familias tal vez no han comprado parte de los útiles esperando la la lista de lista. materiales, eh, esperando en sí si hay algún cambio en la dinámica de la escuela. Entonces, todavía estamos como a tiempo. Entonces, ¿cuáles tips antes de inicio Ok. de curso lectivo? Bueno, es fundamental cuando se habla de los útiles, ¿verdad? Saber la etapa de desarrollo en donde está el menor, ¿verdad? No podemos pretender que si a mi hijo le gustó la portada X y es un niño de primer grado y tiene el cuaderno resortes, eso no es un Ujú, cuaderno válido para un chiquito de primer ciclo inclusive, ¿verdad? Ni ujú, primero, ni segundo, ni tercero. Entonces, saber que los chicos de primer ciclo tienen que llevar todavía sus cuadernos cosidos, ¿verdad? ujú, Sus cuadernos cosidos, eh, rotulados, ¿verdad? Saber que ellos, igual, ¿verdad? Los chicos de preescolar, vea, este no está agarrando bien el lápiz, sí, es un lápiz delgado, no es el lápiz grueso, ¿verdad? ujú, Entonces hay ciertos, y más cuando somos nuevos o son nuestros primeros hijos que van iniciando, ¿verdad? Entonces todavía no sabemos cómo es el proceso, ¿verdad? Entonces, sí hay útiles para cada etapa, ¿verdad? Es fundamental siempre que todo vaya rotulado, porque después los padres dicen, es que perdió la botella, es que no encuentro la taza, pero el niño no es el culpable, ¿verdad? O sea, si no hay ujú. rotulación en las cosas, puede ser que otro niño tenga lo mismo, Y ¿verdad? es parte de esa adaptación, ¿verdad? Claro. Porque yo vengo, nunca jalaba botella, nunca jalaba, y siempre me lo cargaba mi mamá, y de un Ujú. pronto a otro soy yo el que tengo que jalar la mochila, tengo que Ajá. jalar todo. Algo muy importante, ¿verdad? Y que lo habían quitado de preescolar, fue los zapatos con cordones, ¿verdad? Y esa es Ujú, una de las cosas que yo siempre le digo a los papás. Uno tiene que aprender a conocer al hijo de uno, ¿verdad? Entonces, si yo observo que mi hijo tiene dificultad, ¿verdad? En la parte motriz, ujú, eh, que mi hijo tiene alguna, ¿verdad? Alguna condición, no lo frustremos comprándole zapatos con cordones, ujú, porque eso le va a generar más ansiedad. ujú, Si nosotros percibimos que nuestro hijo puede lograrlo, y yo le pongo el ejemplo, ¿verdad? De mi hija cuando cuando entró a primer grado, no se sabía amarrar los cordones y una semana antes practicamos y lo logró, ¿verdad? Y ella me decía, es que yo no quiero zapatos con cordones, pues yo sabía que o sea, lo iba a lograr porque ya veía que a nivel motriz no tenía ninguna dificultad y lo logró perfecto. Pero si
nosotros percibimos que nuestros hijos tienen alguna condición, alguna situación motriz, entonces, ¿para qué les vamos a generar esa ansiedad y esa frustración? Ajá. Entonces, vea, en algo tan simple, ¿verdad? Pero que es tan importante, menos en un chico de 4 años, un zapato de cordón, ellos todavía por la edad no saben hacer, ¿verdad? Ujú. El lacito, ¿verdad? Toda la parte motriz, hasta inclusive la lateralidad, toda se les dificulta. Entonces, eh, es muy importante saber sembrar los cordones. No les digo que no, Sí, ¿verdad? Y que ellos tienen que ir poco a poco aprendiendo, pero si notamos o que sea, no incitar a la frustración de una exactamente, forma como ¿verdad? agresiva. ¿Por qué? Ujú. Porque al final no es respetuoso para el niño, le va a generar hasta angustia porque no está mamá, no está papá en el centro educativo, entonces no va a ser un disfrute para él, Ajá. ¿verdad? Entonces evitémoslo. Si percibimos que nuestro hijo tiene alguna, Eso no ¿verdad? quiere decir que no sea algo que vamos a enseñar Ah, en sí, otros claro, espacios, porque hoy en día exactamente. tenemos jóvenes y gente adulta que Que no no sabe sabe. amarrarse los Sí, zapatos. y yo siempre trato, ¿verdad? Ujú, Y promuevo, porque eso lo quitaron del plan de estudio del ujú, preescolar. Entonces, que promuevo que los chicos inicien su primer grado como antes, ¿verdad? Nosotros amarrándonos los zapatos, ¿verdad? ujú. Que ellos aprendan. Pero también está nosotros como papás también ser compasivos y ese ojo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Si sabemos que nuestro hijo tiene alguna situación, por eso te mencioné, alguna condición, ¿verdad? Ajá. Y hay alguna situación a nivel motriz, entonces podemos hacer ese proceso un poco más tardío, ¿verdad? Hay algo, yo no sé si lo tenés como un consejo o no, pero en este proceso, porque cambia toda la rutina, ya cuando Claro, inicia el curso lectivo, el tiempo. sí, de hecho es uno de los tips, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros estamos en vacaciones, Ajá, los chicos tienden a levantarse ajá, más tarde, tal vez no comen a las horas, ¿verdad? A las horas de comida, no hacen el desayuno a las 7, sino lo hacen a las 9, inclusive hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? ajá, Eh, pero ojalá 15, yo siempre les digo a los papás, unos 15 días antes de inicio de clases, volvamos de nuevo ya a la a rutina. la rutina de acostarnos a las 8 de la noche los que son de primaria, ¿verdad? A las 9 de la noche los que son de secundaria, de los de preescolar a las 7, 7:30, ¿verdad? Es fundamental. ¿Por qué? Porque el sueño es un hábito, ¿verdad? Yo siempre le digo a los papás, uno necesita mantener el cerebro sano. Si Ajá, nosotros como adultos, inclusive, ¿verdad? Como adultos nos acostamos a las 11, 12 de la noche, el otro día andamos malhumorados, cansados. Imagínese un niño, ¿verdad? ajá. Entonces esa parte de las rutinas de sueño son fundamentales. La rutina de alimenticia también es algo que siempre se lo digo y se lo digo a los padres de familia. Eh, los chicos tienen que ir desordenados. O sea, no es que a mi hijo no le gusta comer. Ahí volvemos a lo mismo. Si tengo algún chico con alguna condición, por ejemplo, dentro del espectro, ¿verdad? Que hay chicos que dentro del espectro de autismo tienen trastornos alimenticios. Entonces ya es diferente, porque hay un caso ya más clínico. Ajá. Pero si es un chico que no tiene ninguna condición, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que enseñarles nosotros, ¿verdad? A modelarles que tenemos que salir desayunados. Yo le digo a los muchachos, si usted no desayuna, y le digo a los papás, si ustedes no desayunan, es como no echarle gasolina al carro. Ajá, ajá, Me voy a quedar botado en el camino, por no le eché ajá. gasolina al carro. Y María, y cuando hablamos de tiempo, también hablar como de esa parte de medirnos, porque normalmente comemos todos y le pegamos gritos al niño porque no se apura con el desayuno y ya se tiene que lavar los dientes, porque está orando mucho en el baño, que se le antojó hacer de la voz, dice uno, entonces nos vamos a atrasar más, entonces corremos todos, gritamos todos y ese tiempo antes de salir de la casa es un caos, es un caos. Y que si es un reguero, desayunando, entonces la regañadita por ahí, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese tiempo es primordial también, porque también nos va a generar mucho estrés y nos vamos todos
angustiados y sin conexión, ¿verdad? Hay espacios donde uno tiene que conectar con el hijo y el espacio del inicio, cuando ya ellos se van al centro educativo, ¿verdad? Ajá, Esos espacios, esos 3, 5 minutos antes, ¿verdad? Que ellos se despiden para irse en la buseta, ajá. o cuando los vamos a dejar, se bajan del carro, son espacios de conexión. Entonces, si no conectamos cuando están, ¿verdad? Como decís vos, si nos levantamos entramos a las 7 y nos levantamos a las 6:30 y todo el mundo está corriendo, ¿verdad? Y nos atenemos aquí, vivimos cerca del centro educativo, Ujú, no vamos a tener esos espacios de conexión, ¿verdad? Entonces, hay una situación de que el cerebro bloquea, ¿verdad? El cerebro se bloquea y ujú. así va a llegar también a la clase. Entonces, eh, tenemos que aprender, ¿verdad? Otra vez, volver a la rutina. Cada familia es única, Ajá. ¿verdad? Todos somos diferentes, entonces eh, tenemos que aprender que si en nuestra casa nuestro hijo es un poco más lento, entonces debemos de acostarlo más antes para que se levante más temprano, Ujú. ¿verdad? Porque él es el que va a ser tal vez son hasta 3 hermanos, 4 hermanos, bueno, él va a ser el que se va a bañar de primero porque, ¿verdad? Es un poco más lento al momento de vestirse, o es más lento en el comer, ¿verdad? O está comiendo y está hablando. Entonces, todos tenemos que, Sin duda alguna hay que organizarse. claro, por Hay que supuesto. sacar ese ratito, pues bueno, cuánto tiempo, hacer como el parámetro, ¿verdad? De los minutos y todo, al menos a mí me pasa. Yo admiro las mujeres que van de camino y van arreglándose, peinándose, maquillándose, las que les gusta maquillarse y todo eso, y entonces yo no lo logro, o sea, yo como salgo de mi casa, sí llego a la institución, ¿verdad? Entonces digo, bueno, si me quiero maquillar un poquito, tengo que levantarme, hoy duro tanto, ¿verdad? Y ya yo tengo así como, uno coge como un rol, ¿verdad? Hago esto, hago lo otro. Ok, esos son los preparativos antes de iniciar el curso lectivo, ¿verdad? También está, ¿verdad? El establecer la parte de planificación y las rutinas. Ujú, No, yo siempre le digo a los papás, no es hacernos nosotros como papás. Ellos tienen que acompañar a hacer esas rutinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, entonces uno entró este año, el menor está en preescolar, entonces una semana antes de preescolar hicimos, ok, mi amor, vamos a hacer la rutina. ¿Cómo es la rutina de la mañana, verdad? Entonces ahí pusimos Canva, obviamente él no sabe utilizar Canva, pero mamá sí. Entonces él me iba diciendo, ok, hay que levantarse, ajá, después de levantarse hay que bañarse, entonces yo le buscaba la imagencita porque es por medio de imágenes, porque va a estar preescolar, ¿verdad? Ok, hay que bañarse, después vamos a desayunar y después, ujú, ¿verdad? ujú. Cuando llegamos en la tarde, cuando llegamos del kinder, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y él me iba diciendo y yo le iba buscando las imágenes. Ok. Y le quedó tan claro, vea lo importante, no es que yo se lo hice, le quedó tan claro que él llega y se lo aprendió, ¿verdad? Entonces él llega y ve la imagen y él me dice, en la tarde tengo que darle a comer al gato y jugar con el perro, ¿verdad? Tengo Ujú. que ir a jugar. Entonces él le quedó claro esa parte de la rutina. Igual con mi hija la mayor, ya no fue por medio de imágenes, ¿verdad? Ya fue escrito, entonces hicimos tanto la rutina diaria, Ujú. ¿verdad? Ya la planificación diaria, porque ya ahí entra qué días tiene que ir a hacer ¿verdad? El extra que tiene, ¿verdad? Si va a clases de natación, qué días va a clases de natación o a clases de reforzamiento, qué días va a estudiar tales materias, ¿verdad? Ok. Eh, y también le podemos poner la parte de las responsabilidades, ¿verdad? Ok, ya tiene responsabilidad de darle comer a las mascotas, entonces ella sabe que después de clases tiene que llegar a comer. Pero lo fuimos haciendo En juntos conjunto. para Ujú, que no se sienta. ¿Por qué? Porque si se lo hacemos nosotros, ellos no son parte de. ujú. Entonces es ahí a donde ellos dicen, qué aburrido, ¿por qué me toca? Se sienten como que los estamos mandando Sí, le estamos dando una serie de tareas, de pero, órdenes, ajá, ¿verdad? En ajá. cambio, si lo hacemos de esta forma, ¿verdad? Que es más respetuoso, ellos dicen, sí, es que eso es lo que me toca a mí Ujú, hacer, ¿verdad? ujú, Y ahí va también esa independencia, ¿verdad? Cuando son los chicos de primer grado, por ejemplo, tenemos que enseñarle a hacer el bulto. ujú, A mí me dijo una mamá un día de esos, la hija va para cuarto, yo todavía le hacía el bulto, ¿verdad? ujú. Entonces, vea que ese proceso Es que no tenemos hemos entendido. Yo siempre digo que lo alisten, pero uno llega y revisa, obviamente, porque igual
tenemos chicos que son grandes y si los dejamos del todo solos, no llegan ni con la mitad de las cosas que tienen que llevar. Pero una cosa es hacer, otra cosa es supervisar. Sí, y también modelarles. Yo les expliqué un día de estos, ¿verdad? En otro programa que está, es modelarles. No le podemos decir a un niño, vaya, haga el bulto, si nunca le explicamos cómo hacer el bulto, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a ir, si utilizan libros, vamos a poner los libros atrás. Vean el horario. Los niños de primer grado, muchos no saben leer, pero entonces en el horario, ¿verdad?, que les da, podemos poner, por ejemplo, el cuaderno español era rojo, entonces pintar la parte de español en rojo, entonces el chico se va a ir guiando por colores, voy a ir guardando los cuadernos, ok, el rojo, me toca el rojo, pero la primera semana, esta semana, estos jueves y viernes y la semana que viene, ¿verdad? Es fundamental. Estos niños que van a entrar a primer grado, ¿verdad? Hay que, y en todo, ¿verdad? Y también los de preescolar, tenemos que modelarles, tenemos que explicarles cómo hacemos, ¿verdad? Cuando uno agarró el carro, por lo menos yo, a mí me enseñaron, me dijeron, vea, es que esta es la marcha, esta es la primera, esta es la segunda, y yo observaba, pero ¿cómo queremos que un chico lo haga solo? Entonces tenemos que enseñarle cómo se hace el bulto. Ok, aquí vas a llevar los lápices de color en esta cartuchera, lo vamos a meter en esta parte, ¿verdad? Una parte, esos son, y bueno, estas semanas son trascendentales, porque es el arranque, Claro. ¿verdad? No pretendamos que cuando van a mitad de año, casi finalizando, vamos a empezar a hacer un orden que no tuvimos desde un inicio. Hay una parte muy importante, bueno, el aseo personal, ¿verdad? Que no es solamente el bañarse, y eso algo con lo que en los centros educativos tenemos mucho problema. No es solo el bañarse, en secundaria nos pasa mucho que todavía en primaria pues los padres son los que lo hacen, ¿verdad? Lavar la ropita de los chicos, algunos chicos lo hacen, pero está la mamá ahí. En secundaria se pone a los chicos a lavar el uniforme, entonces tal vez no se tiene esa supervisión y los chiquillos van acumulando. Cuando se dieron cuenta no tengo la camiseta limpia para mañana, sí, entonces ya no tengo chance, antes de que me regañe mi mamá me agarro la camiseta de hace 3 días que estaba y así me voy. Entonces con solo verlos ya uno ve, ¿verdad? Ahora el olor, ¿qué te cuento, verdad? Entonces, cuando hablamos de aseo personal, cuidado de aseo personal, que no es solo bañarse, es el uniforme, son los dientes, el cabello, no es solamente de que se les peguen los piojos, como dice uno, ¿verdad? Sino también de que esté bien lavadito. ¿Cómo cuidar esa parte? Porque eso es algo fundamental. Sí, a mí me da, o sea, siempre les digo a los papás, es que eso empieza desde pequeños, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, sé que mi hijo tiene, ¿verdad?, un sudor fuerte. Entonces desde pequeño, y se pueden, hay desodorantes, ¿verdad?, que son para niños. Entonces decirle, vea mamá, se pone desodorante. Ok, les vamos a enseñar a ponerse el desodorante, ¿verdad? El lavarse los dientes, bueno, es algo que se inicia desde chiquititos, ¿verdad? Entonces, que ellos anden, que se lavan los dientes en la casa y que lleven el cepillo de dientes. Hay chicos que se les olvidan, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a los docentes, más que todo en primaria, ¿verdad? Si a los chicos se les olvida, bueno, agarramos un papelito y le peguemos un papel, si tienen pupitres fijos, ¿verdad? Y lo pegamos para que el chico cuando vea, hoy tengo que lavarme los dientes, ¿verdad? Porque eso es un problema. Y en secundaria definitivamente, ¿verdad? Es que eso es parte de la personalidad. Hay unos que lo hacen súper bien y hay otros que no, ¿verdad? Pero también nosotros como padres tenemos que mencionarles, ¿verdad? Ok, vea, y es algo de la comunicación abierta y sincera, ¿verdad? Ok, tenemos un sudor fuerte, que hay que echarse, hay que echarse desodorante, hay que ponerse, ¿verdad? Hay que ponerse gel en el pelo. Con los muchachos de secundaria, sin duda, ¿verdad? La adolescencia es toda una etapa, ¿verdad? Entonces hay chicos que no les gusta el gel, que les gusta verse añejos, pero es parte de ese descubrimiento de la identidad. Entonces también tenemos que tampoco ser esos padres que exigimos un montón, porque también tenemos que aprender que la etapa de la adolescencia, ¿verdad?, es una serie de cambios en donde es un estira y encoge, ¿verdad? Entonces, si queremos también que me voy a pelear con mamá
porque el pelo, ¿verdad? No se quiere poner gel y voy a perder esa conexión cuando podemos, ¿verdad? Entonces hay que Ujú. también aprender. María, sin duda alguna este tema, vean, ya nos Ujú. queda poco programa y hemos una Una pincelada de lo que pincelada. sea la parte de motivación, Ujú. ¿verdad? Porque cuando hablamos de la parte motivacional, desde la casa, padres e hijos, entre los mismos hermanos, si hay hermanos, los docentes a los Ujú. chicos, en fin, ¿cómo trabajar esa parte? Porque para mí es muy importante, por ejemplo, eh, vamos a ver, voy a contar la dinámica que tengo yo, ¿verdad? Mi hijo, yo resido en Sucre, viajo hasta Venecia, mi hijo va al centro educativo cerca donde mi mamá, porque ella me lo cuida, ¿verdad? Entonces, todos los días es un laberinto, ¿verdad? Para Ujú. poder llegar. Entonces, hay días que él prefiere quedarse donde la abuela para dormir un poquito más, Ujú. obviamente, ¿verdad? Entonces, para mí es importantísimo, ok, ese día que se quedó donde la abuela, yo no lo voy a ver en la mañana. Entonces, igual yo lo llamo Ujú. Esa conexión. mientras se está listando, cómo amaneciste, que te vaya muy bien, Ujú. recuerda algo que tenga que recordar. Y aunque yo lo vea siempre, yo que lo tengo, digamos, como dice uno, para mí es súper importante sacar en mi tiempo de trabajo unos minutitos y calcular cuando ya ha llegado al centro educativo y llamarlo, aunque yo lo vaya a ver más tarde, cuando llegue a Ujú. la casa, ¿verdad? Y llamarlo, mi amor, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué hicieron? O sea, Ujú. porque no tengo esa posibilidad, como decías vos antes, de llegar cuando él llegue y me cuente, ¿verdad? Esas experiencias se las lleva mi mamá porque es la que lo ve, pero por lo menos por teléfono le puedo preguntar cómo te fue hoy, qué hiciste, lo que Ujú. decías al inicio. Para mí eso es parte del acompañamiento y la Claro. motivación. Entonces, ¿cuántas veces pasa que un papá ni se despide? Son los procesos, yo siempre les digo, hay 12 minutos de conexión importante en el día, Ajá. ¿verdad? Y es indiferentemente hablamos de preescolar, Todos, primaria, ujú, secundaria, ¿verdad? ¿verdad? Inclusive con el esposo. Ajá, Hay 12 ajá, minutos importantes en el día. En el momento que nos despedimos, ajá, ¿verdad? Hablando ya propiamente, ¿verdad? De esos tips de regreso a clases, en el momento que nos despedimos, que se van a montar la buseta, nos despedimos en el portón, ¿verdad? En el momento que los recibimos, ajá, cuando llegan, ¿verdad? Al centro educativo, en su caso, cuando lo ve también, aunque usted llegue ajá, 2, 3 horas, no importa. ajá, Apenas se están conectando en ese momento, ¿verdad? ajá, No es que vas a llegar y de una vez a regañar, ajá, ¿verdad? Entonces, en el momento que los recibimos, ¿cómo le fue? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes vinieron hoy? ¿Quiénes no vinieron? ¿Verdad? ajá, En el momento que los vamos a acostar, ajá, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Que en el momento que los vayamos a acostar hay un ritual, ¿verdad? Puede ser un ritual a los que tenemos algún credo, ¿verdad? Entonces hacer alguna oración, o unos masajitos, o verdad, o mi hija ya está en esa etapa que le gusta hacer como esas conversaciones más de mamá e hija, entonces igual ajá, conversamos un ratito y hacemos la oración y nos dormimos, ¿verdad? Y el momento que nos levantamos, veo lo importante, no es lo mismo que usted le digan, bueno, antes hágame el favor, vea que le va a dormir tarde, ay, ¿cómo cambias en o, ese rol? o, Porque o, ¿cómo in- corro? o inclusive, ¿verdad? Yo le Ajá, cuento a mi hija que mi mamá me tiraba con el spray agua a la cara, ¿verdad? Para que para nos levantara, despertarte, ¿verdad? ajá, Entonces, que es diferente agarrar, meternos debajo de la cama, ¿verdad? Perdón, debajo de las cobijas, y mi amor, vea, buenos días, ya es hora de levantarse, ¿verdad? Darle un besito, darle un apapacho, ¿verdad? Molestarlo de un ratito y ya, y levantarse. Ya ajá, aquí nos a meter al baño, ajá. ¿verdad? Entonces, son 12 minutos durante el día que son esenciales para conectar, Es ¿verdad? como lo de los abrazos, se necesitan, Claro, dicen, que mínimo 8 abrazos al día, ¿verdad? imagínate, sí. Mínimo 8 abrazos al día. Ujú. ¿Y cuántas veces? Tal vez ni uno. Y inclusive, bueno, y a nosotros obviamente eso es parte de la familia, ¿verdad? Ajá, Los centros ajá. educativos es que hay una serie de reglamentos y los docentes sabemos que esa parte, Sí, pero, pero las palabras de afecto, ¿verdad? ajá, Que eso es a lo que iba. Los chicos, o sea, está la motivación intrínseca que nosotros, ¿verdad? Podemos automotivarnos, pero eso nos pasa a los adultos después de que ¿verdad? Después de que la corteza aquí prefrontal
desarrolla después de los 25, tenemos podemos ir desarrollando esa motivación extrínseca e intrínseca, ¿verdad? Pero los chicos, o sea, necesitan esa motivación externa, extrínseca. Ellos necesitan que los motivemos. Y no solamente de mamá, de papá, vea, sos muy capaz, ¿verdad? Cada vez lo estás, no es elogiarlos, es alentarlos, cada vez lo estás haciendo mejor, cada vez estás haciendo mejor las letras. Vea, cada vez como me gusta cuando lo haces así, ¿verdad? Que se vea la diferencia. Exactamente. Y con muchísima más razón en el centro educativo. Sabemos que son 30 estudiantes muchas veces, ¿verdad? Y a veces ni buenos días. Y para secundaria, ¿verdad? Como decís, son varios docentes, pero es fundamental esa motivación extrínseca, ¿verdad? De que, vea, con solamente que el docente pase y le haga así, ¿verdad? Y que le haga una seña, que lo está haciendo bien, ¿verdad? O que lo está intentando. Que lo está, exactamente, que llegue, ¿verdad? La docente, qué sé yo, de español o de matemáticas y ve que algo le está dificultando, pero le explicamos, tratamos de sacar ese minutito de explicar y decir, ve, cada vez lo estás haciendo mejor. Vea, es que es un cambio que uno ve, es un cambio, inclusive yo lo veo, bueno, con mis hijos, y cuando ellos hacen deporte, y cuando nosotros les gritamos, vea, hasta empiezan a hacerlo mejor, de apoyo, claro. Entonces, con muchísima más, porque a todos nos gusta, entonces con muchísima más razón, y eso creo que se ha perdido, ¿verdad? Con muchísima más razón en el centro educativo, ¿verdad? No tenemos números, tenemos personas, entonces de verdad que hay un llamado a los docentes, ¿verdad? Estamos en un trabajo de mucha vocación, de mucho amor, digo yo siempre, de servicio, pero de verdad el de marcar huellas, y huellas positivas, huellas bonitas, ¿verdad? No hay nada tan más bonito que toparse los chicos. Y Wendy, estamos en una transformación a nivel mundial, no podemos dejar de lado, que eso queda para otro tema, ¿verdad? Pero no podemos dejar de lado la inteligencia artificial, que con la inteligencia artificial no podemos competir. Entonces los chicos ya saben las respuestas, ya saben, ¿verdad? La inteligencia artificial nos está haciendo todo, pero lo único que no nos hace son las habilidades sociales o las habilidades blandas, ¿verdad? Si lo queremos ver de otra forma. El docente es lo único con lo que no puede competir con la inteligencia artificial, porque todo lo demás, hasta una tesis, puede hacer una persona con inteligencia artificial. Entonces, esa conexión, esa empatía, esa comunicación asertiva, ese trabajo colaborativo, esa resolución de problemas, la inteligencia artificial no lo va a hacer. Entonces, es un desafío educativo que tienen los docentes en ir cambiando el chip, ¿verdad? De ver las cosas tan cuadradas, porque la verdad, ya la inteligencia artificial nos ganó, ¿verdad? Y ya la tenemos, ya está, ¿verdad? Entonces no podemos pretender de competir con ellos. Entonces, ¿qué podemos nosotros como docentes hacer diferentes? La motivación no la va a hacer la inteligencia artificial. Vamos a saludar a uno de nuestros patrocinadores que la semana anterior los tuvimos acá, Academia de Fútbol Savo Sport. Entrenamos juntos, crecemos juntos, entrenamiento todos los sábados en la cancha de Cedral, Plaza Nueva, categorías cuarta, quinta y sexta, séptima, octava, novena y décima. Los directores técnicos y encargados, coordinadores, el profesor Michael Borgarín y Saborío, se me olvidó, y Saborío, pueden contactarse al 8899-3253, 8302-5029, matrícula gratis y el pago de la mensualidad son 7,000 colones. Contáctelos y es una academia de fútbol que hace la diferencia porque trabajan desde la parte deportiva hasta la formación integral. Academia de Fútbol Savo Sport. María, nos queda poco tiempo y quisiera así como tal vez que nos dieras otros tips que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Y que son súper importantes para este curso lectivo. Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Quiero
que tanto papás como docentes, ¿verdad? Lleven en este inicio de curso lectivo empatía, ¿verdad? Que se genere empatía con nuestros hijos, empatía con nuestros estudiantes, que se genere compasión, ¿verdad? No desde la lástima, porque hemos visto la compasión diferente, ¿verdad? Sino esa compasión que de verdad los chicos se sientan también que los estamos comprendiendo, ¿verdad? Y también que les reflejemos gratitud, que los chicos también aprendan a ser agradecidos, pero desde el modelaje como nosotros como adultos, ¿verdad? Entonces, de verdad que para mí eso es lo más valioso, ¿verdad? Esa empatía, esa gratitud, esa compasión, que este año sea un año bendecido para todos, ¿verdad? Yo este año, ¿verdad? He venido practicando con nuestro, siempre, ¿verdad? Siempre hacemos como el proceso de oración, ¿verdad? El ritual en la noche. Entonces le digo a mis hijos, vamos a orar por sus compañeros, ¿verdad? Vamos a orar para que este curso lectivo sea, ¿verdad? Que todos se lleven bien, que todos estén, ¿verdad? Que tengan salud, ¿verdad? Eso es muy importante, porque igual, cuando a alguien le pasa algo, nos entristecemos y nos preocupamos, ¿verdad? Entonces, de verdad que más allá de una nota, ¿verdad? Que siempre le digo a los papás, no es el más inteligente que llega a la meta, es el más perseverante. Enseñémoslos a nuestros hijos a ser perseverantes. Todos somos, yo le digo a los docentes y siempre lo repito, todos tenemos diferentes habilidades, ¿verdad? Diferentes destrezas. Yo siempre le digo a mi hijo, nada hace una persona con tener 1000 trofeos, 1000 medallas, como dice uno, ¿verdad? Y siendo una mala persona, que aquel que tal vez solo tiene una o no tiene ninguna. Hay que ser persona, ¿verdad? Ante todo. Entonces, como les mencioné anteriormente, y eso se queda para otro programa, la inteligencia artificial está haciendo todo. Entonces, ¿qué valor le podemos dar nosotros como papás y ustedes también, ¿verdad? Como docentes, ¿cuál es ese valor agregado que quiero dar en este 2024 a mis estudiantes, a los hijos, ¿verdad? A los hijos que cada uno tiene. Entonces, para mí eso es lo primordial. La comunicación, me parece que es un momento importante, que es algo que tenemos que fortalecer desde los hogares, ¿verdad? Que haya esa comunicación. Para nadie es un secreto el bullying. Claro. La estadística lo dice, no lo dice Wendy Cibaja, ¿verdad? Los suicidios en niños y adolescentes cada vez son más, las cifras aumentan y debemos poner un alto a esto, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma? Preveniendo. ¿Y cómo se previene? Bueno, con el trabajo que se hace día a día, y desde ahí parte la comunicación, que la comunicación padres e hijos tan fundamental, claro, ¿verdad? El que yo a veces siempre le digo a mis papás, cuando sus hijos llegan y le dicen, es que una amiga, un compañero, puede ser, sí, efectivamente una amiga, un compañero, y podemos ayudarle a esa amiga, a ese compañero, de una u otra forma. Y otra, esa amiga o ese compañero puede ser su hijo también, ¿verdad? Entonces, esa comunicación no solo de oírlos, es de escucharlos, de prestar atención. Los ojos hablan, claro, ¿no? Miremos a nuestros hijos, y de verdad, creo que como papás todos desarrollamos lo mejor posible nuestro trabajo como padres, pero siempre hay mucho por aprender, ¿verdad? Y por cambiar y por crecer, ¿verdad? Entonces, ya, y estos son los papás que les tocó a nuestros hijos, entonces, pero el crecer y el aprender es de todos los días. Claro, y es ahí, ¿verdad? En donde yo les menciono, si desarrollamos esa empatía, ¿verdad? Se va a evitar el bullying. Si desarrollamos esa compasión, también, ¿verdad? Entonces es como buscar esos, ¿verdad? Que realmente lo modelemos desde nuestros hogares, para que los chicos lo reflejen en los centros educativos. Si le modelamos gratitud, nuestros hijos van a modelar gratitud. Si le modelamos empatía, nuestros hijos van a modelar empatía, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, que los chicos se ayuden entre ellos. Así es. María Castillo, psicopedagoga,
propietaria de CEPIA, un centro integral. Ubicación y teléfono para que quienes estén interesados puedan contactarse. Nos ubicamos en Santa Clara de Florencia. Les comento que nuestro consultorio está con la red MediaSmart, entonces las citas salen más cómodas, ¿verdad? Si algún padre de familia quiere empezar algún proceso de diagnóstico, ¿verdad? Con su chico o un proceso de orientación vocacional, las citas igual, si tienen, ¿verdad? Si están afiliados a la red MediaSmart, entonces van a salir más cómodos. Y nuestro teléfono es el 8354-2472. Okay. Dice Laura Marcela, bueno, qué bueno aprovechar todos estos tips. Margarita Castillo de Ocarenal, saludos y bendiciones para ambas igual. María, en pocas palabras, un consejo así final para todos esos papitos, para todos esos chicos que mañana, bueno, para los que ya iniciaron el curso lectivo 2024 y los que inician del Ministerio de Educación Pública mañana. Bueno, creo que es gratitud lo que quiero dejar en este mensaje, ¿verdad? Reflejemos gratitud, que nuestros hijos realmente también lo modelemos, esa gratitud y que nuestros hijos también lo modelen en nuestros centros y van a ver que van a empezar a bajar realmente si lo hacemos, ojalá, ¿verdad? Yo tengo siempre esa esperanza, ¿verdad? Que esos casos que vemos de suicidio, ¿verdad? De bullying, los podemos prevenir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de verdad, esa gratitud, esa compasión, esa empatía, ¿verdad? Es lo que queremos que se replique este 2024. Muchísimas gracias, Wendy, por la invitación. Ella es María Castillo, psicopedagoga y propietaria de CEPIA en Santa Clara de San Carlos. Muchísimas gracias. Por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen miércoles a miércoles. Los esperamos la próxima semana. Que Dios me los bendiga y que tengan en este curso lectivo 2024 un exitoso curso lectivo.